Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no sabe más que su maestro, si bien cuando termine su estudio será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame que te saque la paja del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay un árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se cortan racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que tiene en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque la boca habla de lo que hay en el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos meditando hoy día viernes el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, que es la misma predicación de las bienaventuranzas que meditamos en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Esto es muy importante porque refleja cuál es la radiografía espiritual de un cristiano de verdad. Jesús es auténtico, no le interesan solo las apariencias, no solo le interesa que algo se vea bien, sino le interesa que sea bueno. Entonces, realmente lo importante no es, como muchos creen, tener más que ser, o aparentar más que ser. ¿Y qué significa ser? Significa vivir en el amor de Dios. Significa estar cumpliendo el propósito que tenemos en este mundo, que es estar unidos al Señor. No hay otro propósito. Nosotros fuimos creados, claramente dice San Agustín, para vivir en Dios, para estar unidos a Dios. Y si no estamos unidos al Señor, no, es como un pez que está fuera del agua, no puede vivir. Así de simple, ¿no? Es como una semilla que no cae en la tierra, nunca va a cumplir el propósito de transformarse en una planta y fructificar. Nosotros necesitamos a Dios más que todo lo demás. Nos podrá faltar el agua, el aire, la salud incluso física, pero la salud del alma significa estar viviendo en Dios. Y esto es lo que alegra el corazón del cristiano y que nunca le permite caer en una situación así como de desesperación. Es imposible que un cristiano de verdad se angustie hasta el punto de no encontrarle más sentido a la vida. No se puede. Es contradictorio en los términos pensar eso. Porque, como decía el padre Kentenich, que es el fundador de Schoenstatt y de alguna manera también como el abuelo espiritual de nuestro oratorio mariano, la vida de un cristiano en este mundo es casi siempre un llorar humano, pero un reír divino. Un llorar humano porque el cristiano de verdad experimenta lo que Jesús sufrió: la persecución, la calumnia, que lo pasen a llevar. Pero el cristiano de verdad, igual que Cristo, perdona, construye la paz, es manso, ama a los enemigos, como decía claramente el Evangelio de ayer. Entonces hoy viene a completar esta predicación el Evangelio en el versículo 39 al 45, diciendo que el que es bueno será siempre bueno, de la bondad de su corazón saldrán frutos buenos. En cambio, el que es malo, por más que aparente otra cosa,
sacará frutos malos, es decir, sus obras, sus actitudes mostrarán cómo es. Y para eso Cristo nos da un camino bien práctico que en realidad nunca está de más meditar esto, hermanos, porque somos muy tendientes a mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el propio ojo. Lo que quiere decir Jesús es que la facilidad más grande que tenemos es hacer muy anchos, ¿no es cierto?, muy laxos, muy liberales con nosotros mismos, ¿ya?, pero muy estrictos, muy exigentes con los demás. Entonces, fácilmente se nos escapa la lengua o el pensamiento y vemos las cosas negativas de los demás. Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos peor. Y no nos damos cuenta que nosotros primero tenemos que sacar esa viga, es decir, ese tremendo vicio o ese tremendo pecado que a mí me molesta en el prójimo. Si hasta los mismos psicólogos han descubierto esto, que es una realidad, ¿no?, del alma humana, que se llama la proyección, es decir, cosas que a nosotros nos molestan de nosotros mismos, no las aceptamos, ¿no? Es decir, nos bloqueamos, nos resistimos a pensar que tenemos esos defectos, no los queremos ver en nosotros mismos, pero sí nos desagrada en los demás. Por ejemplo, el orgullo, la vanidad. Entonces, pensemos muchas veces que cuando yo no soporto la actitud de alguien que me rodea, probablemente estoy proyectando en esa otra persona un defecto que yo tengo, pero que no quiero asumir, no quiero reconocer que lo tengo. Entonces, esto es importante porque si tomamos conciencia al menos de que llevamos estas vigas dentro de nuestra alma, todas estas ataduras, estas heridas que no queremos ver, pero están ahí, entonces por lo menos ya tenemos un diagnóstico primero de pedir ayuda al Señor. Si lo que Dios quiere no es que de un día para otro seamos perfectos, aunque eso decía Jesús ayer, ¿no? Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pero nadie puede llegar a la santidad de un día para otro, excepto la Santísima Virgen y el mismo Jesús, que eran inmaculados y santos desde el primer momento. En nosotros, en cambio, es un proceso, es un camino que hay que ir haciendo, un itinerario hacia la santidad. Y en este camino, lo más importante es la humildad. Y la humildad significa arrodillarnos delante del Señor y decirle: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Mira, yo soy malo, tengo este y este y este pecado. Y ahora tú me dices en tu Evangelio que las cosas que me desagradan de los demás es porque también están en mí, aunque yo no lo quiero admitir. Entonces ten piedad de mí, ayúdame a superarme, ayúdame a dejar todos estos malos sentimientos, este orgullo, esta ira, este espíritu de gula, de lujuria, de codicia, de flojera o pereza, tanta cosa que hay dentro de nosotros, culebras, sapos, cucarachas, todo tipo de insectos horribles, arañas, peludas, que en el fondo representan el mal que hay, la cara oculta de la luna, ¿no? Nosotros vemos una cara de la luna siempre, pero ¿qué habrá al otro lado? Eso no lo vemos. Pero hoy el Señor nos dice que muchas veces lo podemos reconocer por nuestras propias obras. Porque a veces, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Es porque en mi alma hay maleza, hay cosas malas, hay tendencias que son destructivas, que son malignas, que son abusivas, que no contribuyen para nada a crear un ambiente de familia, de amor, de perdón, de acogida con el prójimo. Y muchas veces entonces yo estoy creando un clima malo a mi alrededor, porque en mí sale la maldad. Y yo digo, no, es que el otro es que está mal. No, soy yo. Pero el Señor nos invita a tener esta humildad de reconocer que tenemos esta viga en el propio ojo y pedirle con humildad: sácamela, Señor. Ayúdame a liberarme de este mal que está en mí.
Y una vez que me libere, que me sane, yo podré también corregir a mi hermano y sacarle la paja del ojo que lo está atormentando. Ese es el camino. Y entonces, así, esa alma que uno tiene, que a veces nos da pena, ¿no es cierto?, tener tantos defectos, tantos pecados, puede cambiar. Es posible el cambio, porque para Dios nada es imposible. El camino correcto es mirar a Jesús. Los santos pasaban horas siempre mirando a Cristo crucificado, y así el alma se configura con este Jesús tan amoroso que entrega su vida para salvación del mundo. O pasaban horas y horas y horas mirando a Jesús sacramentado, y felices los puros porque ellos verán a Dios. Entonces, quien se acostumbra a mirar a Jesús en el Santísimo Sacramento adquiere la virtud de la castidad, de la pureza, y puede preparar su alma para quedar lleno del Espíritu Santo y sacar todas esas tinieblas, todas esas maldades que están en nuestro interior. El que se acostumbra a rezar el rosario día a día, ojalá muchas veces el rosario cada día, entonces se pone en el vientre santo y puro de María, y ella es la madre que nos va formando como verdaderos hijos de Dios. Ese es el camino, no hay otro. Hoy conversaba con una persona que me ha dicho que en este año de San José le ha cambiado la vida. Se ha dado cuenta que la devoción a San José realmente lo llena de alegría, de gozo, de una experiencia de que uno no está solo, que tenemos un papá realmente amoroso, bondadoso, providente, que nos cuida, que se preocupa inclusive de nuestras necesidades materiales, de nuestros problemas administrativos, de que a lo mejor no tenemos para pagar la cuenta. Bueno, y si uno invoca a San José, nunca se va a ver defraudado, en lo material, en la salud, en lo espiritual, en todo, porque Él es verdaderamente un Padre que Dios ha puesto para cuidarnos, como cuidó a Jesús. Esa es la misión de San José. Y como decía el Papa Francisco, recordándonos el sentido de este año de San José, bueno, tratemos de invocarlo más, de interceder más ante San José, porque Él está muchas veces cesante. Él necesita que nosotros recurramos a Él para ponerse manos a la obra. Si no lo invocamos, si no le pedimos, Él no puede hacer nada. Pero si confiamos en Él, nos vamos a dar cuenta que realmente no caminamos solos por este mundo. Tenemos una Madre amorosísima, la Virgen María, y tenemos a San José, nuestro papá espiritual, porque ellos nos ven a cada uno de nosotros como al niño Jesús, y así nos van formando, poco a poco. Pero eso es realmente el camino del cristiano, abandonarnos para ya no hacer más nuestro proyecto egoísta de vida y dejar que Jesús, María y José hagan el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo así vamos a poder sacar de nuestra alma todas esas hierbas malas, y el Señor va a poder sembrar muchos frutos buenos para dar esos frutos que Dios espera que demos en nuestra vida. Así sea. Amén.